Dicen que el dolor te cambia, pero nadie te dice lo silencioso que puede ser ese cambio. Cómo empieza como un susurro en los huesos y crece hasta convertirse en un grito que solo tú puedes oír. Soy Ana, y, a mis 60 años, creía saber lo que significaba el sufrimiento. Estaba equivocada. Cada mañana, me despierto con el sonido de mis rodillas rozando entre sí. Hueso contra hueso, dijo el médico. Como dos trozos de papel de lija que intentan funcionar juntos, cuando lo único que hacen es desgarrarse mutuamente. El cartílago que una vez amortiguaba mis pasos desapareció en algún momento entre mi 40 cumpleaños, y hoy, desgastado por décadas de pie en suelos de fábricas, limpiando casas y criando a un hijo que una vez me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo, recuerdo la primera vez que el dolor golpeó de verdad. Estaba subiendo las escaleras de mi piso, las mismas que había subido 1000 veces, cuando de repente la rodilla derecha me falló. No fue un colapso dramático, solo una rendición silenciosa que me hizo agarrarme a la barandilla, mientras unas lágrimas que no esperaba me quemaban los ojos. Fue entonces cuando supe que algo iba realmente mal. La consulta del traumatólogo olía a antiséptico y a sueños rotos. El doctor Serrano, un hombre amable con sienes grises que me recordaba a mi difunto marido, extendió las radiografías sobre el negatoscopio como si estuviera leyendo mi futuro en sombras y espacios blancos. «Señora Rodríguez», dijo, con voz suave pero clínica, «sus rodillas están completamente destrozadas. Tiene un contacto de hueso con hueso en ambas articulaciones. En la sanidad pública, la lista de espera puede ser de más de 2 años. A este ritmo, acabará en silla de ruedas antes de que la llamen. Por lo privado, podemos operarla el mes que viene, pero sin cirugía, estará en una silla de ruedas en menos de 2 años. 22.000 euros. Eso es lo que costaba la esperanza, al parecer. La cifra quedó suspendida en el aire estéril entre nosotros como una sentencia de muerte. Nunca le había pedido ayuda a nadie, ni una sola vez en 60 años de vida. Crié a Daniel sola después de que su padre muriera. Tuve 2 trabajos para mantenernos a flote. Ahorré cada céntimo que pude para emergencias que nunca parecían terminar. Pero 22.000 euros podrían haber sido perfectamente 22 millones. Si disfrutas de las historias de resiliencia y esperanza, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta para decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Llamé a Daniel esa noche, con las manos temblorosas mientras marcaba su número. Mi hijo, mi orgullo y mi alegría. El niño por el que había sacrificado todo. Ahora un exitoso director de marketing con una esposa preciosa y una casa en una urbanización a las afueras. El niño que solía traerme dientes de león y los llamaba ramos de flores, que una vez prometió que cuidaría de mí cuando fuera vieja. ¿Mamá? Su voz sonaba distraída, como si estuviera interrumpiendo algo importante. Podía oír música clásica de fondo, el tintineo de copas de vino, el suave murmullo de una conversación adulta que hablaba de cenas con amigos y de una vida a la que nunca me habían invitado. Daniel, cariño, necesito hablar contigo de algo. Las palabras se sentían extrañas en mi boca, pesadas por una vulnerabilidad que nunca me había permitido mostrar. El médico dice que necesito operarme. Las 2 rodillas. ¿Sin la operación? Yo tragué saliva, forzándome a continuar. Estaré en una silla de ruedas pronto. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Finalmente, habló. ¿Cuánto, mamá? 22.000. El número supo amargo, como admitir una derrota. Otra pausa. Más larga esta vez. Dios mío, mamá. Eso es mucho dinero. Algo frío se instaló en mi pecho, pero lo aparté. Por supuesto que era mucho dinero. No era ingenua. Pero este era Daniel, mi hijo. La persona a la que le había dado todo. Seguramente entendía que esto no era solo dinero, era mi capacidad para caminar, para mantener la poca dignidad que me quedaba. Sé que es mucho, susurré, odiando lo débil que sonaba mi voz, pero nunca te he pedido nada, ni una sola vez. Te crié sola, hice turnos dobles para pagarte la universidad.
Nunca pedí ayuda con nada. Pero no puedo hacer esto sola, cariño. Necesito tu ayuda. La música de fondo pareció subir de volumen, o quizás fue que su voz se volvió más baja. Déjame hablar con Sara, dijo. Ya veremos qué hacemos. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. El alivio me inundó como miel tibia. Mi hijo me ayudaría. Por supuesto que lo haría. Este era Daniel, el niño que se metía en mi cama durante las tormentas, que me abrazó tan fuerte después del funeral de su padre que pensé que se me romperían las costillas. El joven que cruzó aquel escenario de graduación y me señaló entre el público, diciendo, «Gracias», sin voz, mientras las lágrimas corrían por nuestras mejillas. «Gracias, mi niño». Suspiré al teléfono. «Te quiero tanto». «Yo también te quiero, mamá. Mañana te llamo con los detalles». Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde el diagnóstico, me permití imaginar un futuro sin dolor constante. Me imaginé caminando sin hacer muecas, subiendo escaleras sin agarrarme a la barandilla, tal vez incluso volviendo a bailar como solía hacer en mi cocina los domingos por la mañana cuando Daniel era pequeño. Pensé en lo orgullosa que estaba del hombre en que se había convertido mi hijo, en cómo todos esos años de sacrificio habían valido la pena para verlo exitoso y feliz. Claro, no hablábamos tan a menudo como me gustaría. Y sí, a veces me sentía como una obligación en su agenda más que una prioridad en su vida, pero cuando realmente importaba, él estaba ahí para mí. Eso es lo que significaba la familia, ¿no? La operación estaba programada para un martes por la mañana de marzo. La administrativa del doctor Serrano, una mujer eficiente llamada Patricia con ojos amables, me explicó las instrucciones preoperatorias con la paciencia de alguien que entendía que una cirugía mayor era aterradora, por muy rutinaria que fuera para el equipo médico. Su hijo se encargará del pago la mañana de la cirugía, confirmó, haciendo una nota en mi expediente. Necesitaremos el cheque conformado antes de poder proceder. Asentí, sintiendo de nuevo esa cálida oleada de gratitud. Daniel me había llamado al día siguiente de nuestra conversación para confirmar que todo estaba arreglado. Parecía ocupado. Siempre parecía ocupado últimamente. Pero me había asegurado que el dinero estaría allí. «No te preocupes por nada, mamá», había dicho. «Lo tengo todo controlado». La noche antes de la cirugía, limpié mi pequeño piso hasta que relució, aunque sabía que estaría recuperándome aquí durante semanas. Quería que todo estuviera perfecto para cuando volviera a casa. Quería volver a un espacio que reflejara la esperanza que sentía crecer en mi pecho. Doblé y redoblé el pijama cómodo que había comprado para la recuperación. Ordené mis medicamentos en la encimera de la cocina. Preparé el dormitorio con almohadas adicionales, tal como me había indicado la enfermera. Llamé a Daniel una vez más, solo para oír su voz antes del que sentía como el día más importante de mi vida. El teléfono sonó y sonó antes de saltar el buzón de voz. «Hola, has llamado a Daniel y Sara Rodríguez. Estamos de viaje y no estamos disponibles, pero deja un mensaje y te responderemos a la vuelta». De viaje. La palabra me sonó extraña, pero aparté la pequeña punzada de inquietud. Probablemente solo estaba ocupado con el trabajo. Mañana por la mañana, cuando importara, estaría ahí para mí. El dinero estaría ahí. Mi hijo cumpliría su promesa. Me quedé dormida aferrada a los papeles de admisión del hospital, mis rodillas dañadas latiendo con cada latido del corazón, contando las horas hasta que mi dolor finalmente terminara. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana, exactamente 2 horas antes de que me llevaran a quirófano. Ya estaba vestida con mi mejor blusa, la azul marino con florecitas que Daniel había elogiado hacía años, porque quería tener un aspecto presentable al registrarme en el hospital. De alguna manera, sentía que era importante mantener la dignidad incluso cuando estás a punto de ser reducida a una paciente en bata. «¿Señora Rodríguez?» La voz era de Patricia, la administrativa del doctor Serrano, pero algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. «La llamo por su cirugía de esta mañana». Agarré el teléfono con más fuerza, sabiendo ya lo que venía pero negándome a aceptarlo. «Sí, estaré allí a las 9:30 para el preoperatorio». «Señora, lo siento muchísimo, pero hemos tenido que cancelar su operación. El pago,
el cheque conformado que su hijo debía traer ha sido cancelado. El banco nos ha llamado esta mañana para informarnos de que se ha detenido el pago. Las palabras me golpearon como puñetazos, cada una aterrizando con precisión en el espacio donde había estado viviendo la esperanza. Cancelado. Detenido. El lenguaje clínico no podía suavizar la brutal realidad. Mi hijo había prometido pagar mi cirugía y luego había impedido deliberadamente que sucediera. Tiene que haber algún error, susurré, aunque en el fondo algo se estaba cristalizando en una claridad terrible. Mi hijo Daniel dijo que se encargaría de todo. Me lo prometió. Entiendo que esta es una noticia devastadora, continuó Patricia, su simpatía profesional genuina pero inútil. Si puede conseguir otra forma de pago, estaremos encantados de reprogramarla. Pero por ahora, no podemos proceder. Colgué sin despedirme. Mis manos temblaban tan violentamente que el teléfono cayó con estrépito sobre la encimera. De repente, el piso parecía no tener aire, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado por un desagüe invisible. Me hundí en la silla donde me había sentado apenas 12 horas antes, contando los minutos para lo que pensé que sería mi salvación. Mi móvil vibró con un mensaje de texto. Por un momento fugaz, pensé que podría ser Daniel, llamando para explicar la confusión, para arreglar cualquier error técnico que hubiera causado esta pesadilla. En cambio, era una notificación de Facebook. Alguien me había etiquetado en una publicación. Rara vez usaba las redes sociales. Me parecía un juego de gente joven, lleno de fotos con filtros y crueldades casuales disfrazadas de humor. Pero Daniel era activo en todas las plataformas, publicando actualizaciones sobre sus logros profesionales, sus aventuras de fin de semana, su vida perfectamente diseñada con Sara. A veces miraba sus publicaciones por la noche, hambrienta de destellos del hijo, que cada vez parecía más un extraño. La notificación me llevó al perfil de Sara, a una foto que hizo que mi mundo se tambaleara. Allí estaba mi hijo, mi Daniel, de pie bajo la Torre Eiffel, con los brazos alrededor de su esposa. Ambos reían, sosteniendo copas de champán que captaban la luz dorada de lo que parecía un atardecer en París. El pie de foto decía: Luna de miel sorpresa. Dani me ha traído a la ciudad de la luz por nuestro aniversario. A veces las mejores aventuras son completamente espontáneas. París. Aniversario. Afortunada. Viviendo nuestra mejor vida. La publicación tenía la fecha de la tarde anterior. Mientras yo limpiaba mi piso y me preparaba para la cirugía, mientras confiaba en su promesa y creía en su amor, Daniel estaba subiendo a un avión a París con el dinero que debería haber salvado mi capacidad para caminar. Miré la foto hasta que me ardieron los ojos, tratando de reconciliar al hombre sonriente con ropa de diseño con el niño pequeño que solía acurrucarse en mi regazo cuando tenía miedo. 22.000 euros. Suficiente para arreglar mis rodillas, para darme años de movilidad e independencia. En cambio, había comprado champán y habitaciones de hotel, y el tipo de gesto romántico que ganaría me gusta, y corazones de extraños en Internet. La sección de comentarios debajo de la foto estaba llena de felicitaciones de amigos y compañeros, gente que elogiaba lo romántico que era Daniel, la suerte que tenía Sara de tener un marido tan detallista. ¡Qué envidia!, había escrito alguien. «¡Estáis viviendo el sueño!», añadió otro. Cada comentario se sentía como otro pequeño cuchillo retorciéndose en mi pecho. Intenté llamar al móvil de Daniel, sabiendo que saltaría directamente al buzón de voz internacional, pero necesitaba oír su voz, aunque fuera grabada. «Hola, has llamado a Daniel y Sara Rodríguez. Estamos de viaje en el extranjero y no podemos atender llamadas, pero deja un mensaje y te responderemos cuando volvamos. De viaje en el extranjero». La forma casual en que había mencionado no estar disponible de repente adquirió un significado siniestro. Él lo sabía. Cuando hizo esa promesa, cuando me miró a los ojos a través del teléfono y dijo: «No te preocupes, mamá, yo me encargo», ya estaba planeando este viaje. La cancelación de la cirugía no fue un error ni un malentendido, fue una elección. Me senté en mi cocina durante horas, todavía con esa blusa azul marino con florecitas, viendo cómo la luz de la mañana cambiaba en las paredes que de repente parecían los barrotes de una prisión.
Los botes de medicamentos que había colocado con tanto cuidado en la encimera se burlaban de mí con su inutilidad. El pijama cómodo que había comprado para la recuperación colgaba en el dormitorio como el vestuario de una obra que había sido cancelada la noche del estreno. El silencio en el piso era ensordecedor. Ninguna llamada de Daniel para ver cómo había ido la cirugía. Ningún mensaje preocupado preguntando cómo me sentía. Nada más que el terrible silencio del abandono. El sonido de las promesas rompiéndose una por una como el hielo agrietándose en un lago helado. Pensé en todos los años que había hecho turnos dobles para pagarle la universidad. Cómo había sobrevivido a base de pasta y sopas de sobre para que él pudiera tenerlo todo de marca. Recordé la Navidad en que tenía 12 años y quería una bicicleta que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Acepté trabajos de limpieza extra. Trabajé hasta que mis manos sangraron por los productos químicos, solo para ver su cara iluminarse la mañana de Navidad. La bicicleta era roja con cintas plateadas, y la montó por nuestra pequeña urbanización durante horas, llamándome para que viera cada truco, cada salto, cada momento de orgullo. «Mira, mamá», gritaba. «Mira lo que me has comprado». En aquel entonces, mis sacrificios parecían inversiones en su felicidad, depósitos en una cuenta bancaria de amor que pensé que siempre estaría ahí cuando la necesitara. Ahora entendía la verdad que tantas madres aprenden demasiado tarde. Los hijos recuerdan los regalos, no los sacrificios. Recuerdan la bicicleta, no las manos ensangrentadas que la pagaron. Recuerdan la graduación de la universidad, no a la mujer que tuvo 3 trabajos para hacerlo posible. Mis rodillas latían con cada latido del corazón, un ritmo que parecía contar los días que faltaban hasta que estuviera postrada en una silla, dependiente de otros para las tareas más básicas. Otros que, al parecer, tenían mejores cosas que hacer con su dinero que ayudar a la mujer que les había dado todo. La tarde se extendió interminablemente ante mí, vacía del período de recuperación que había planeado, desprovista de la esperanza que había albergado durante semanas. En lugar de estar tumbada en una cama de hospital con nuevas articulaciones de titanio, estaba atrapada en el mismo cuerpo roto, con el peso añadido de saber que la única persona en la que más había confiado en el mundo había elegido París por encima de mi dolor. Saqué mi móvil y volví a mirar la publicación de Sara, estudiando la cara de Daniel en busca de alguna señal de culpa o arrepentimiento. Pero todo lo que vi fue pura alegría, la expresión de un hombre que celebra su buena fortuna, sin la carga de promesas rotas o madres traicionadas. Parecía más joven en la foto, despreocupado de una manera que yo nunca había podido permitirme ser. Las copas de champán en sus manos probablemente costaban más de lo que yo gastaba en la compra en un mes. La habitación del hotel detrás de ellos parecía sacada de una revista. Todo lujo e indulgencia. Esto no era solo unas vacaciones. Era una declaración de prioridades, sobre quién importaba y quién no en la vida cuidadosamente construida de Daniel. El anochecer cayó sin fanfarrias, y me encontré todavía sentada en la misma silla, todavía con la blusa que había elegido para una cirugía que nunca ocurrió. El piso se había oscurecido a mi alrededor, pero no pude reunir la energía para encender las luces. La oscuridad parecía apropiada para esta nueva realidad, este mundo donde el amor era condicional y las promesas eran solo palabras que podían cancelarse tan fácilmente como un cheque. Mañana, tendría que llamar a la consulta del doctor Serrano y explicar que no podía reprogramar la cirugía, que no tenía 22.000 euros y ninguna forma de conseguirlos. Tendría que aceptar que mi movilidad tenía un precio que no podía pagar, que mi dolor era menos importante que el placer de otra persona. Pero esta noche, me senté en la oscuridad y lloré por algo más que mis rodillas. Lloré por el hijo que creía conocer, por la relación que creía que teníamos, por la mujer que solía ser, que creía que el amor era suficiente para garantizar la lealtad. Esa mujer había muerto en algún lugar entre la llamada del hospital y la visión de las copas de champán en París, dejando atrás a alguien que no reconocía, alguien que había sido lo suficientemente tonta como para confiar en que la sangre significaba algo más que una obligación. Los días siguientes se sucedieron en una neblina de dolor físico y entumecimiento emocional.
Me movía por mi piso como un fantasma que habita su propia vida. Cada paso con mis rodillas deterioradas era un recordatorio de lo que Daniel me había robado. No solo dinero, esperanza, la creencia de que yo le importaba a la persona que más había amado en este mundo. Intenté mantener una apariencia de rutina normal, pero todo se sentía diferente ahora. Preparar el café por la mañana me recordaba el día de la cirugía que nunca llegó. Sentarme a la mesa de la cocina me traía recuerdos de Daniel de niño, comiendo cereales antes de ir al colegio mientras yo le preparaba el almuerzo con esmero. Incluso tareas simples como doblar la ropa se convirtieron en ejercicios de desamor. Cada prenda un recordatorio de todos los años que lo había cuidado sin condiciones ni preguntas. 3 días después de la cirugía cancelada, mi vecina, la señora Carmen, llamó a mi puerta. Era una mujer dulce de unos 70 años, viuda como yo, que entendía la soledad particular de los pisos vacíos y los teléfonos silenciosos. Habíamos desarrollado una amistad a lo largo de los años, compartiendo tazas de té ocasionales y cuidando la una de la otra durante los inviernos duros o cuando una de nosotras estaba enferma. «Ana, querida», dijo, su rostro curtido surcado de preocupación. «Hace días que no te veo por la calle. ¿Estás bien?» La invité a pasar, agradecida por cualquier contacto humano que no me exigiera fingir que todo estaba bien. La señora Carmen tenía una forma de ver a través de las apariencias de todos modos. La sabiduría que proviene de vivir lo suficiente como para reconocer el sufrimiento genuino cuando se sienta frente a ti en la mesa de la cocina. «Pensé que te operaban esta semana», continuó, sentándose en la silla donde había recibido esa llamada devastadora. «¿No era para ayudarte con las rodillas?» La simple pregunta rompió algo dentro de mí. Antes de que pudiera detenerme, toda la historia salió a borbotones. La promesa de Daniel, el pago cancelado, las fotos de París que se sentían como sal en una herida abierta. La señora Carmen escuchó sin juzgar, haciendo de vez en cuando suaves sonidos de compasión que de alguna manera hacían que contarlo fuera más fácil y más doloroso a la vez. «¡Ay, hija!», susurró cuando terminé, extendiendo la mano para apretar la mía con dedos que temblaban ligeramente por la edad, pero que se sentían fuertes por la compasión. «¡Cuánto lo siento! Qué cosa tan terrible que un hijo le haga eso a su madre». Su validación significó más de lo que esperaba. Durante días, me había estado cuestionando, preguntándome si había sido irrazonable esperar ayuda, si había entendido mal algo sobre mi relación con Daniel. El simple reconocimiento de la señora Carmen de que su comportamiento estaba mal me ayudó a confiar de nuevo en mis propios sentimientos. «¿Sabes?», dijo pensativa, «mi sobrino trabaja en el periódico. Quizás les interesaría tu historia. A veces, la atención pública puede ayudar a la gente en situaciones imposibles». La sugerencia me hizo retroceder instintivamente. La idea de que mi dolor privado se convirtiera en entretenimiento público me parecía incorrecta, vergonzosa de alguna manera. Me habían criado para manejar los problemas en silencio, para sufrir con dignidad en lugar de airear los problemas familiares para que los extraños los juzgaran. «No podría», dije de inmediato. «Es demasiado personal, demasiado vergonzoso». La señora Carmen asintió comprensivamente, pero no insistió. Simplemente se sentó conmigo durante 1 hora más. Su presencia un pequeño consuelo en el desierto de mi nueva realidad. Cuando se fue, me abrazó con fuerza y prometió volver a verme pronto. Esa noche, Daniel finalmente llamó. El teléfono sonó justo cuando me preparaba para otra noche de insomnio, mi cuerpo demasiado incómodo para descansar adecuadamente, y mi mente demasiado atribulada para encontrar la paz. Por un momento, consideré no contestar. ¿Qué podría decir que mejorara esto? ¿Qué explicación podría justificar lo que había hecho? Pero 18 años de maternidad me habían entrenado para responder cuando mi hijo llamaba, pasara lo que pasara. «Hola, mamá». Su voz sonaba casual, casi alegre, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de destrozarme la vida mientras brindaba con champán en un país extranjero. «Daniel», mantuve la voz firme, aunque mi corazón se aceleraba. «Perdona por no haber llamado antes. Acabamos de volver del viaje más increíble. Sara me sorprendió con una escapada de aniversario a París. Fue increíble,
Vimos el Louvre, comimos en esos cafés diminutos, paseamos por el Sena. He colgado algunas fotos por si quieres verlas. La forma casual en que mencionó el viaje, como si hubiera sido idea de Sara, como si el dinero se hubiera materializado de la nada, hizo que mis manos temblaran con una rabia que no sabía que poseía. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, transformando su traición en un gesto romántico que no tenía nada que ver conmigo. Vi las fotos, dije en voz baja. Ah, qué bien. ¿A qué eran preciosas? La ciudad es mágica. Ya estamos hablando de volver el año que viene, quizás para una estancia más larga. Hizo una pausa, y pude oírle beber algo. ¿Cómo estás, mamá? ¿Qué tal fue la operación? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como un arma cargada. Él sabía perfectamente cómo había ido la operación. Él era la razón por la que no había ocurrido. Y sin embargo, ahí estaba, preguntando con la curiosidad inocente de alguien que no tenía ninguna implicación en mi atención médica. Tenía dos opciones. Podía enfrentarme a él directamente, obligarlo a reconocer lo que había hecho, o podía seguirle el juego a su ficción y ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Algo frío y calculador se había despertado en mí en los últimos días. Un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. La operación se canceló, dije con calma. El pago no se procesó. ¡Oh, no! Su sorpresa sonó genuina, digna de un Oscar por su sinceridad. ¿Qué pasó? Pensaba que todo estaba arreglado. El cheque fue cancelado. El banco dijo que se detuvo el pago. Una pausa. Luego, qué raro. No me imagino qué pudo salir mal. ¿Hablaste con el banco? Quizás hubo algún tipo de error técnico. Error técnico. Como si 22.000 euros pudieran desaparecer por accidente. Como si los cheques conformados se cancelaran solos sin intervención humana. Como si sus propios extractos bancarios no mostraran exactamente qué había pasado y cuándo. No hubo ningún error, Daniel. Dejé que las palabras flotaran entre nosotros, cargadas de implicaciones. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado ligeramente, volviéndose más defensivo. Mira, mamá, te dije que ayudaría si podía, pero las cosas se complicaron. Sara ha estado bajo mucho estrés en el trabajo, y el médico dijo que necesitaba unas vacaciones. A veces tienes que priorizar a tu familia directa, ¿sabes? Familia directa. La frase cortó más profundo que cualquier cuchillo. Después de 60 años de vida, 37 años siendo su madre, 18 años criándolo sola, me habían reclasificado. Ya no era familia directa. Era lejana, opcional. Alguien cuyas necesidades podían posponerse cuando personas más importantes requerían atención. Entiendo, dije, aunque no entendía nada excepto que el hijo que había criado ya no existía. En su lugar había un extraño que podía mirarme a los ojos y mentir con la facilidad de alguien que llevaba haciéndolo más tiempo del que yo me había dado cuenta. Sabía que lo entenderías, mamá. Siempre has sido tan razonable con todo. Mira, quizás podamos retomar lo de la cirugía más adelante, cuando nuestras finanzas estén más estables. Mientras tanto, ¿has probado la fisioterapia? A veces puede ser igual de efectiva. Fisioterapia para una artrosis de hueso contra hueso. Hubiera sido para reírse si no fuera tan cruel. Me estaba ofreciendo tiritas para una arteria cortada, sugiriendo que gestionara un problema que requería una intervención quirúrgica para resolverse. Quizás. Acepté. Demasiado cansada para luchar más. Genial. Y oye, deberíamos invitarte a cenar pronto. Sara ha estado preguntando por ti. Otra mentira, soltada con la misma confianza casual que todas las demás. Sara nunca había preguntado por mí. Si acaso, parecía verme como un recordatorio incómodo de la vida de Daniel antes de ella. Una obligación que interfería con su existencia perfectamente diseñada. Estaría bien, dije, sabiendo que la invitación nunca llegaría. Hablamos unos minutos más sobre cosas sin importancia. El tiempo. Una película que había visto. Sus proyectos de trabajo que siempre parecían más importantes que los problemas de los demás. Interpreté mi papel a la perfección. La madre comprensiva que aceptaba las migajas de atención que su hijo exitoso podía permitirse. Cuando colgamos, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo,
procesando lo que acababa de pasar. Daniel no solo me había robado el dinero de la cirugía, me había robado mi realidad. Había reescrito nuestra historia familiar para presentarse a sí mismo como un hijo cariñoso, que había intentado ayudar pero no había podido, y a mí, como una madre razonable que entendía cuando las circunstancias no permitían la ayuda. En su versión de los hechos, no había traición, ni promesa rota, ni un hijo que había elegido el champán de las vacaciones por encima de la capacidad de su madre para caminar. Solo había una situación médica desafortunada que no podía resolverse en este momento, y una familia que se apoyaba mutuamente en tiempos difíciles. Pero yo sabía la verdad. Había visto las fotos, oído las mentiras, sentido el desprecio casual por mi dolor. Y en algún lugar en la oscuridad de mi piso, algo comenzó a cambiar. El duelo seguía ahí, y el dolor físico, y la aplastante decepción. Pero debajo de todo eso, algo más duro estaba tomando forma. Pensé en la sugerencia de la señora Carmen sobre el periódico, sobre hacer pública mi historia. Quizás la vergüenza no era algo que tuviera que cargar sola. Quizás quienes deberían sentir vergüenza eran los que vivían en casas compradas con los sacrificios de otros, brindando por su buena fortuna mientras sus madres se sentaban en la oscuridad, abandonadas y olvidadas. Daniel me había enseñado algo valioso con su traición. La sangre no garantiza la lealtad, y el amor sin acción es solo una palabra que la gente usa para sentirse mejor con sus decisiones. Pero también había subestimado algo crucial sobre la mujer que lo había criado. Podría estar rota, pero no estaba acabada. Y a veces, las personas más silenciosas hacen las declaraciones más ruidosas cuando finalmente deciden hablar. Las semanas pasaron arrastrándose como animales heridos, cada día trayendo nuevas pruebas de cómo mi mundo se había salido completamente de su eje. El dolor en mis rodillas empeoraba a diario, como si mi cuerpo entendiera que la esperanza de alivio había muerto y decidiera dejar de luchar contra el inevitable deterioro. Algunas mañanas no podía levantarme de la cama sin agarrarme a la mesita de noche e incorporarme, mis articulaciones gritando en protesta contra movimientos que antes habían sido automáticos. La consulta del doctor Serrano llamó 2 veces para ver si había encontrado financiación alternativa para la cirugía. Cada conversación era una pequeña muerte. La amabilidad profesional de Patricia lo empeoraba de alguna manera. Entendemos que estas situaciones pueden ser un desafío financiero, decía, con su voz cuidadosamente neutral. Por favor, no dude en contactarnos si las circunstancias cambian. Circunstancias. Como si la traición de Daniel fuera el tiempo, que podría cambiar con las estaciones, como si 22.000 euros pudieran caer del cielo como la lluvia después de una sequía. Empecé a evitar lugares donde pudiera encontrarme con gente que conocía. El supermercado se convirtió en un campo de minas de posibles conversaciones sobre mi salud, vecinos bien intencionados preguntando cómo había ido la operación. Aprendí a comprar a horas extrañas, temprano por la mañana o tarde por la noche, cuando los pasillos estaban casi vacíos, excepto por trabajadores por turnos e insomnes comprando comida reconfortante que comerían solos. El aislamiento fue quizás la parte más cruel. No solo la soledad física de mi piso, sino la forma en que la traición crea su propia especie de cuarentena. ¿A quién le cuentas que tu propio hijo te ha abandonado? ¿Qué palabras existen para explicar ese tipo de pérdida sin sonar amargada, patética, como una de esas ancianas que la gente cruza la calle para evitar? Intenté llamar a mi hermana María en Frankfurt, pero nunca habíamos estado muy unidas, y la conversación se sintió forzada, artificial. Ella tenía sus propios problemas, nietos que cuidar, un marido con diabetes, las interminables complicaciones de una vida plenamente vivida. Cuando mencioné que el viaje de Daniel había interferido con mis planes de cirugía, hizo ruidos de compasión y cambió de tema a un terreno más seguro. Los peores momentos llegaban por la noche, cuando el dolor y el insomnio conspiraban para atraparme en un ciclo de recuerdos y remordimientos. Me quedaba en la oscuridad repasando cada conversación con Daniel del último año, buscando pistas que había pasado por alto, señales de que esta traición se había estado gestando mucho antes de que yo pidiera ayuda. ¿Siempre me había visto como una carga? Cuando lo llamé emocionada por su ascenso la Navidad pasada,
¿Había estado calculando el coste de mantener una relación con su madre envejecida? Cuando le enviaba tarjetas por su cumpleaños, su aniversario, cada festividad importante, ¿esos gestos se sentían como obligaciones en lugar de expresiones de amor? Empecé a notar cosas a las que antes había estado ciega. La forma en que nunca preguntaba por mi salud a menos que yo lo mencionara primero. ¿Cómo había dejado de mencionar planes futuros que pudieran incluirme? Vacaciones, reuniones familiares, las vagas promesas de algún día, sobre viajes que haríamos juntos cuando me jubilara. La forma casual en que había empezado a referirse a Sara y yo, al hablar de decisiones, como si fueran una unidad completa que no requería la opinión de nadie más. Los álbumes de fotos que la señora Carmen me había ayudado a bajar de los estantes altos se convirtieron tanto en consuelo como en tortura. Fotos de Daniel de bebé, su cara redonda y confiada, completamente dependiente de mí para todo, desde la comida hasta el amor. Daniel a los 5 años, desdentado y orgulloso, mostrando su mochila del primer día de colegio. Daniel a los 16, hosco y avergonzado por mi presencia en sus partidos de baloncesto, pero secretamente complacido cuando yo animaba más fuerte que nadie. Daniel a los 22, el día de su graduación de la universidad, su brazo sobre mis hombros, mientras posábamos para fotos que había atesorado durante años. En esa foto, su sonrisa parecía genuina. Su abrazo se sentía real. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo me había convertido en alguien a quien tolerar en lugar de atesorar? Me encontré estudiando esa foto de graduación obsesivamente, como si pudiera decodificar el momento exacto en que nuestra relación comenzó su lento declive hacia la indiferencia. La mujer de la foto parecía tan orgullosa, tan segura de que todos sus sacrificios habían valido la pena. Creía que había criado a un buen hombre, alguien que honraría el amor que lo había formado. Esa mujer ahora me parecía una extraña, ingenua y tonta en su certeza de que la sangre creaba lazos inquebrantables. Las facturas seguían llegando, por supuesto. La luz, el agua, los pequeños costes de mantenimiento para mantener un cuerpo envejecido alimentado y alojado. Mis ahorros, nunca sustanciales, disminuían a una velocidad alarmante. Sin el trabajo de limpieza en el restaurante que había perdido cuando mis rodillas empeoraron demasiado para estar de pie y agacharme constantemente, mis ingresos se habían reducido solo a la pensión de la Seguridad Social y la pequeña pensión de la fábrica donde había trabajado durante 15 años. Los números no mienten como lo hace la gente. Las matemáticas de la pobreza son brutalmente honestas sobre lo que es sostenible y lo que no. Según mis cálculos, tenía quizás 6 meses antes de tener que tomar decisiones serias. Una vivienda más barata, más lejos de la urbanización de Daniel, pero también más lejos de la atención médica que cada vez necesitaba más. La ironía no se me escapaba. Al intentar evitar ayudar con mi cirugía, Daniel había creado una situación en la que podría tener que mudarme más cerca de él de todos modos, buscando el tipo de vivienda para personas mayores de bajos ingresos que su prestigioso barrio solo toleraba porque la ley lo exigía. ¿Se avergonzaría entonces? ¿Se preocuparía Sara por el valor de las propiedades cuando su suegra se convirtiera en la anciana que deambula por su supermercado de lujo con las ayudas del banco de alimentos y libros de cupones? La primavera llegó sin fanfarrias. Los árboles fuera de mi ventana brotaban con el tipo de energía esperanzadora que ya no me sentía capaz de acceder. Jóvenes madres empujaban carritos por aceras que apenas podía transitar. Su fácil movilidad, un recordatorio de todo lo que estaba perdiendo por la gravedad, el tiempo y los problemas médicos que no podía permitirme solucionar. Las observaba a veces desde la ventana de mi cocina. Estas mujeres con toda la vida por delante, y me preguntaba si tenían alguna idea de lo rápido que podían cambiar las cosas. ¿Entendían que los niños que estaban criando con tanto esmero podrían algún día ver sus necesidades como inconvenientes? ¿Que el amor dado libremente no garantiza el amor devuelto cuando más se necesita? Una mañana particularmente difícil, cuando incluso llegar al baño requería una planificación cuidadosa y paradas estratégicas para descansar, llamé a Daniel de nuevo. No para pedir dinero, esa lección la había aprendido, sino solo para oír su voz,
para recordarme a mí misma que todavía tenía un hijo en algún lugar del mundo, incluso si se había convertido en alguien que no reconocía. «Hola, mamá», contestó después de varios tonos, su voz distraída. «¿Qué pasa?» «Estoy en una reunión, así que tiene que ser rápido». Siempre en una reunión. Siempre ocupado con cosas importantes que no podían ser interrumpidas por la voz de su madre. «Solo quería saber cómo estás», dije, tratando de mantener mi voz ligera. «Has estado muy callado últimamente». «Sí. El trabajo ha sido una locura. Sara también ha estado echando muchas horas. Apenas nos vemos estos días». Hizo una pausa, y pude oírle teclear en el fondo. «¿Cómo te encuentras? ¿Algo mejor?» La pregunta se sintió como una burla, aunque no creo que la pretendiera de esa manera. ¿Cómo podría estar mejor cuando la condición que destruía mis rodillas era progresiva, irreversible sin la intervención quirúrgica que él había hecho imposible? Más o menos igual, dije, lo cual era mentira. Estaba peor, significativamente peor, pero admitirlo solo resaltaría las consecuencias de sus decisiones. ¿Has probado esos ejercicios del enlace que te envié? YouTube tiene algunos vídeos de fisioterapia muy buenos. YouTube. Consejos gratuitos de Internet para una condición que requería articulaciones de titanio y meses de recuperación. Hubiera sido insultante si no fuera tan perfectamente representativo de cómo había aprendido a minimizar todo en mi vida a problemas que podían resolverse sin su implicación ni su dinero. «Lo miraré», acepté, aunque ambos sabíamos que no lo haría. «Genial. Oye, de verdad que me tengo que ir. Este cliente es... bueno, ya sabes cómo es. Hablamos pronto, ¿vale?» Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un teléfono silencioso y preguntándome cuándo «hablamos pronto» se había convertido en la forma de Daniel de despedirse sin prometer nada concreto sobre cuándo podría ser realmente pronto. Me senté en la silla de mi cocina, la misma silla donde había recibido la noticia de la cirugía cancelada, donde había escuchado sus mentiras sobre errores técnicos, y sentí que algo dentro de mí se rompía de una manera diferente. No la grieta afilada de la traición repentina, sino el lento desmoronamiento de los cimientos que ya no podían soportar el peso que se les había pedido que llevaran. Durante 60 años, me había definido a través del servicio a los demás, como una hija que cuidaba de padres ancianos, una esposa que apoyaba los sueños de su marido, una madre que sacrificaba sus propias ambiciones por el futuro de su hijo. Había creído que el amor era acción, que la devoción sería recompensada con lealtad, que la familia que construiste con tus propias manos te protegería cuando llegaran las tormentas. Pero las tormentas habían llegado, y el refugio que había construido se había derrumbado, y la persona que más había amado se había alejado de los escombros sin mirar atrás. Sentada allí, bajo la luz del sol de primavera que entraba por unas ventanas que necesitaban una limpieza que ya no tenía energía para hacer, me di cuenta de algo que se sintió como una derrota y una liberación a la vez. Estaba completa y absolutamente sola, y tal vez, por primera vez en mi vida adulta, eso era exactamente lo que necesitaba ser, pero todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que Daniel nunca se había molestado en entender, que Sara nunca había presenciado, que incluso yo casi había olvidado que existía, bajo décadas de servicio silencioso y amor desinteresado. Todavía tenía mi voz, y las voces, cuando finalmente deciden hablar, pueden llegar mucho más lejos de lo que nadie espera. El cambio no llegó como un rayo, repentino y dramático. Se deslizó en mi conciencia lentamente, como el amanecer abriéndose paso a través de pesadas cortinas, hasta que una mañana me desperté y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de mí durante la noche. El peso aplastante del duelo seguía ahí, y el dolor físico que me recordaba con cada movimiento lo que había perdido. Pero debajo de todo eso, algo más había echado raíces. Claridad. Estaba sentada a la mesa de mi cocina con una taza de café que se había enfriado mientras miraba la factura del teléfono, calculando y recalculando números que se negaban a sumar algo parecido a la estabilidad financiera. Las matemáticas eran simples y brutales.
Mis gastos superaban mis ingresos por un margen que se ampliaba cada mes. Sin la cirugía, mi movilidad seguiría deteriorándose hasta que no pudiera trabajar en absoluto. No pudiera mantener este piso. No pudiera sostener ni siquiera la modesta independencia que aún poseía. Pero en lugar de la familiar espiral de pánico y desesperación, me encontré pensando con una precisión que no había sentido en semanas. Esta era mi situación. Estas eran mis opciones. Daniel no iba a ayudar. Eso ya estaba innegablemente claro. Tampoco nadie más. Si iba a sobrevivir a esto, si iba a encontrar un camino a seguir, tendría que venir de mi interior. Pensé en mi madre. Muerta hacía 15 años, pero aún viva en mi memoria. Había sido una mujer pequeña. Apenas medía 1,5 metros, pero poseía una fuerza que parecía provenir de alguna fuente interior inagotable. Cuando mi padre nos dejó con 3 hijos y una hipoteca que no podía pagar, no esperó a ser rescatada. Consiguió 2 trabajos. Aprendió a arreglar todo lo que se rompía en nuestra casa, y de alguna manera se las arregló para criar a 3 hijos que crecieron creyendo que podían manejar lo que la vida les deparara. «Mija», solía decirme cuando me quejaba de las injusticias, «el mundo no te debe la justicia, pero eso no significa que no puedas crearla tú misma». En ese momento, pensé que se refería a trabajar duro y ser buena con la gente. Ahora entendía que me estaba enseñando algo más fundamental, que la dignidad no es algo que otras personas puedan darte o quitarte. Es algo que eliges reclamar por ti misma, independientemente de las circunstancias. Saqué un bloc de notas, el mismo donde había apuntado las instrucciones quirúrgicas del doctor Serrano, y comencé a hacer un tipo de lista diferente. No problemas esta vez, sino activos. Cosas que todavía tenía. Recursos a los que podía acceder. Opciones que no había considerado del todo porque había estado esperando que alguien más resolviera mis problemas. Mi piso era pequeño, pero estaba limpio. En un barrio decente, donde el valor de las propiedades había estado subiendo constantemente durante años. El contrato era de mes a mes, lo que siempre había visto como inestabilidad, pero ahora lo reconocía como flexibilidad. Podía mudarme a un lugar más barato, con un alquiler más bajo y menos expectativas, y usar la diferencia para estirar mis ahorros restantes. Más importante aún, tenía habilidades. 60 años de vida me habían enseñado cosas que nunca había pensado en valorar. Cómo estirar un euro, cómo encontrar belleza en las cosas simples, cómo consolar a las personas que sufren. Sabía cocinar, limpiar, organizar, escuchar. En un mundo lleno de jóvenes que habían crecido con dinero, esas habilidades podrían valer más de lo que me había dado cuenta. La señora Carmen había mencionado a su sobrino en el periódico. En ese momento, la sugerencia me había parecido una exposición, como airear la vergüenza privada para el consumo público. Pero, ¿y si lo había estado pensando mal? ¿Y si mi historia no era vergonzosa, sino esclarecedora? ¿Y si otras personas necesitaban oír que no estaban solas en ser abandonadas por los hijos por los que habían sacrificado todo? Pensé en todas las mujeres como yo, madres que habían tenido múltiples trabajos para pagar estudios universitarios, que se habían privado de cosas para que sus hijos pudieran tener más, que habían creído que el amor era una inversión que pagaría dividendos cuando más necesitaran ayuda. ¿Cuántas de nosotras estábamos sentadas en nuestras propias cocinas, sintiendo vergüenza por necesitar ayuda de las mismas personas a las que habíamos pasado décadas ayudando? Quizás la vergüenza era la emoción equivocada. Quizás la rabia era más apropiada. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde antes de que mi mundo se desmoronara. Me vestí con mi mejor ropa, me maquillé y salí a dar un paseo por el barrio. Mis rodillas protestaron a cada paso, pero las ignoré con una determinación que me sorprendió. Tenía lugares a los que ir y cosas que ver, y el dolor no iba a impedirme reclamar mi derecho a existir en el mundo. La biblioteca estaba a 6 calles, una distancia que no habría sido nada antes de que mi condición empeorara, pero que ahora requería una planificación estratégica y paradas para descansar. Lo conseguí, sin embargo, instalándome en una de las cómodas sillas de la sección de publicaciones periódicas,
con una sensación de logro que parecía desproporcionada al simple acto de caminar, hasta un edificio que había visitado cientos de veces. Pasé 3 horas leyendo todo lo que pude encontrar sobre recaudación de fondos para gastos médicos, sobre personas que habían superado circunstancias financieras imposibles, sobre los recursos disponibles para personas mayores que enfrentan crisis de salud. La mayoría de las historias eran deprimentes, pesadillas burocráticas y listas de espera que se extendían por años, pero algunas eran diferentes. Algunas eran sobre personas que habían encontrado soluciones creativas, que se habían negado a aceptar que sus circunstancias eran inmutables. Un artículo en particular me llamó la atención. El perfil de una mujer de 70 y tantos años que había comenzado un blog sobre envejecer con dignidad después de que su propia familia la abandonara durante una crisis de salud. Su historia no era exactamente la mía, pero las emociones que describía eran idénticas. El desconcierto de ser descartada por personas a las que habías amado incondicionalmente. La vergüenza de necesitar ayuda cuando siempre habías sido la que ayudaba. La lenta comprensión de que la supervivencia podría requerir decir verdades que incomodaban a otras personas. Pensaba que guardar los secretos familiares era lealtad, había escrito. Ahora entiendo que solo estaba permitiendo su crueldad. Las palabras me golpearon como objetos físicos, cada una aterrizando con el peso de una revelación. ¿Cuántos de los comportamientos de Daniel había permitido yo al guardar silencio? ¿Cuántas veces había puesto excusas por su egoísmo? ¿Había encubierto su indiferencia? ¿Había protegido su reputación a expensas de mi propia dignidad? Cuando olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos, le dije a la gente que estaba ocupado con el trabajo. Cuando dejó de visitar excepto en festivos, les expliqué a los vecinos que las personas exitosas tenían agendas exigentes. Cuando dejó cada vez más claro que mi presencia en su vida era más una obligación que una alegría, me convencí de que todos los hijos adultos necesitaban espacio para construir sus propias familias. Lo había estado protegiendo de las consecuencias de sus elecciones, protegiéndolo del juicio que su comportamiento merecía. Al hacerlo, también había estado protegiendo a Sara del conocimiento de que se había casado con alguien capaz de una crueldad tan casual hacia la mujer que lo había criado. Pero la protección era un lujo que ya no podía permitirme. Si Daniel quería vivir sin consecuencias, tendría que encontrar la manera de hacerlo sin mi complicidad. El camino a casa desde la biblioteca me llevó el doble de tiempo que el de ida. Mis rodillas se agarrotaron con el aire fresco de la tarde, hasta que cada paso se sintió como un pequeño acto de desafío contra la gravedad, la genética y la simple injusticia de los cuerpos que se desgastan antes de que las almas que los habitan estén listas para rendirse. Pero lo logré, sentándome en la silla de mi cocina con un sentido de propósito que no había sentido en meses. Saqué mi móvil y encontré el número de la señora Carmen. «Ana, querida», respondió al segundo tono. «¿Cómo te encuentras?» «He estado pensando en lo que dijiste», le dije, mi voz más firme de lo que había estado en semanas. «Sobre tu sobrino del periódico. Creo que me gustaría hablar con él». Hubo una pausa, luego un sonido que podría haber sido de satisfacción. «Esperaba que cambiaras de opinión sobre eso. Déjame llamarlo esta noche y ver cuándo podría reunirse contigo». «¿Señora Carmen?», dije antes de que pudiera colgar. «Sí, hija. Gracias. Por escuchar, por preocuparte, por ser el tipo de persona que ve el sufrimiento y quiere ayudar en lugar de mirar hacia otro lado». «Ay, Ana», dijo en voz baja, «para eso están los vecinos de verdad al menos». Esa noche, me senté de nuevo con el bloc de notas y comencé a escribir, no listas esta vez, sino pensamientos, recuerdos. La historia de una mujer que lo había dado todo para criar a un hijo que había aprendido a valorar el dinero más que a la persona que lo había ganado para él. La historia de promesas rotas y confianza traicionada y la crueldad particular de ser abandonado por alguien por quien morirías para proteger. Las palabras salieron lentamente al principio, luego con una velocidad creciente a medida que la rabia y el duelo se transformaban en algo más poderoso. La verdad. La verdad cruda y sin filtros sobre lo que significaba amar a alguien más de lo que te amabas a ti misma.
solo para descubrir que el amor no era necesariamente recíproco. Escribí sobre los regalos de Navidad que había comprado con dinero que no tenía, sobre las noches que había hecho turnos dobles para pagar cosas que parecían importantes para un niño, pero insignificantes para un adulto que había olvidado la fuente de sus oportunidades. Escribí sobre la comprensión gradual de que el niño que había criado con tanto esmero se había convertido en un hombre que veía mis necesidades como inconvenientes y mi dolor como algo que podía resolverse con vídeos de YouTube y buenas intenciones. Lo más importante, escribí sobre el momento en que dejé de esperar a ser rescatada y comencé a planificar mi propia salvación. No buscaba venganza, buscaba justicia. El tipo de justicia que mi madre me había enseñado a crear por mí misma cuando el mundo demostraba no estar dispuesto a proporcionarla. Daniela había tomado su decisión cuando canceló ese cheque y subió a un avión a París. Ahora yo estaba tomando la mía. La historia se contaría, no porque quisiera hacerle daño, sino porque otras mujeres necesitaban saber que no estaban solas en su abandono. Otras madres necesitaban permiso para decir las verdades que sus hijos habían hecho demasiado dolorosas para reconocer. Ya no estaba amargada, ni siquiera estaba particularmente triste. Era algo mucho más peligroso para las personas que dependían del silencio de sus víctimas para mantener sus cómodas vidas. Estaba decidida. El sobrino de la señora Carmen resultó ser un hombre considerado de unos 40 años llamado David Chen Martínez, un periodista especializado en historias de interés humano para la edición de fin de semana del periódico local. Llegó a mi piso un jueves por la tarde con una pequeña grabadora, y el tipo de curiosidad amable que hizo que hablar con extraños fuera menos intimidante de lo que esperaba. «Señora Rodríguez», dijo, acomodándose en la silla que se había convertido en el asiento no oficial para conversaciones importantes en mi cocina. Mi tía me dice que tiene una historia que otras personas necesitan escuchar. Había pasado 3 días preparándome para este momento, escribiendo y reescribiendo los puntos clave que quería asegurarme de comunicar con claridad. Pero sentada frente a David, mirando sus ojos amables que me recordaban la sabiduría paciente de su tía, dejé a un lado mis notas y simplemente hablé desde el corazón. La historia brotó de mí con una plenitud que nos sorprendió a ambos. No solo los hechos de lo que había sucedido, sino las emociones subyacentes, los años de sacrificio que habían parecido significativos cuando creía que estaban construyendo algo permanente, la comprensión gradual de que mi hijo había aprendido a ver el amor como una transacción donde sus necesidades siempre tenían prioridad, el momento devastador en que entendí que mi emergencia médica era menos importante para él que unas vacaciones románticas. David escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente o haciendo pequeños sonidos de aliento, pero sobre todo permitiéndome llenar el espacio entre nosotros, con verdades que había estado cargando sola durante demasiado tiempo. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios minutos, mirando sus notas y luego de nuevo a mí. «Señora Rodríguez», dijo finalmente, «lo que ha descrito no es único. Quiero decir, su situación específica es suya, pero el patrón más amplio, hijos adultos que abandonan a padres ancianos financiera y emocionalmente, es más común de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. De hecho, hay investigaciones que sugieren que se está convirtiendo en un problema social significativo a medida que las familias se dispersan más geográfica y emocionalmente. Saber que no estaba sola en esta experiencia fue a la vez reconfortante y trágico. ¿Cuántas otras mujeres estaban sentadas en sus propias cocinas, preguntándose qué habían hecho mal para merecer el abandono de los hijos que habían criado con tanto amor? ¿Estaría dispuesta a permitirme verificar algunos de los detalles que ha compartido?, preguntó David. No dudo de su relato, pero el buen periodismo requiere verificación. Los registros del hospital sobre la cirugía cancelada, por ejemplo, o las publicaciones en redes sociales de su hijo sobre el viaje a París. Asentí, entendiendo que la credibilidad importaba si esta historia iba a ayudar a alguien. Tengo capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook, le dije, y toda la documentación de la consulta del doctor Serrano. Durante la semana siguiente, David llevó a cabo lo que llamó diligencia debida,
confirmando fechas y detalles y construyendo una imagen completa de lo que había sucedido. Habló con Patricia en la consulta del doctor Serrano, quien confirmó el pago cancelado y la fecha de la cirugía. Revisó las publicaciones en redes sociales que documentaban el viaje de Daniel a París durante el periodo exacto en que mi cirugía debería haber tenido lugar. Y lo más importante, se puso en contacto directamente con Daniel, dándole la oportunidad de responder a las acusaciones antes de que la historia se publicara. David me llamó un martes por la tarde para contarme la respuesta de Daniel. Ha confirmado los hechos básicos, me informó David, pero su versión es bastante diferente a la tuya. Dice que la operación no era urgente, que tenías otras opciones de tratamiento y que su mujer estaba pasando por un momento difícil que requería atención inmediata. Calificó el viaje a París como una necesidad médica para la salud mental de ella, más que como unas vacaciones. Unas vacaciones por salud mental. Tenía que admirar la creatividad, la forma en que Daniel podía transformar brindis con champán bajo la Torre Eiffel en una intervención terapéutica. El estrés de Sara, al parecer, había sido tan grave que requería tratamiento inmediato en hoteles de 5 estrellas y restaurantes con estrella Michelin, mientras que mi artrosis de hueso contra hueso podía esperar indefinidamente a que los vídeos de fisioterapia de YouTube hicieran efecto. También mencionó, continuó David con cuidado, que se había ofrecido a ayudarte a encontrar otras fuentes de financiación y opciones de tratamiento más económicas. Dio a entender que no habías estado dispuesta a considerar alternativas. Me di cuenta de que las mentiras le salían con una facilidad pasmosa, ya no solo a mí, sino a los periodistas, a cualquiera que pudiera pedirle cuentas por unas decisiones que había tomado con pleno conocimiento de sus consecuencias. Había desarrollado toda una narrativa alternativa en la que él era el hijo preocupado que lidiaba con una madre poco razonable, que exigía soluciones caras cuando existían otras más baratas. ¿Qué otras fuentes de financiación?, le pregunté a David. ¿Qué alternativas más económicas? Nunca me ha mencionado nada de eso. Le pedí que fuera específico sobre esas ofertas, respondió David. Dijo que me daría los detalles más tarde, pero nunca lo hizo. Por supuesto que no. Porque esas ofertas solo existían en la historia que había construido para protegerse del juicio que sus acciones merecían. El artículo se publicó un sábado por la mañana en la sección de reportajes del fin de semana. David lo había titulado Cuando los hijos que criamos no recuerdan. La historia de una madre entre la crisis médica y el abandono familiar. Era un artículo justo, que presentaba ambas versiones, pero permitía que los hechos hablaran por sí mismos sobre quién decía la verdad. Pero lo que sucedió después nos sorprendió a todos, incluido a David. Para el lunes por la mañana, la página web del periódico había recibido más de 300 comentarios en el artículo. La mayoría eran de mujeres que compartían historias similares. Hijas que habían sido abandonadas cuando necesitaban ayuda con un tratamiento de cáncer. Madres cuyos hijos habían desaparecido cuando el cuidado por demencia se hizo necesario. Abuelas a las que se les había cortado la ayuda económica después de años de ofrecerse como canguro gratis. La sección de comentarios se convirtió en un grupo de apoyo digital para mujeres que habían estado cargando con una vergüenza que pertenecía a otros. Me dieron las gracias por hablar públicamente de experiencias que les había dado demasiada vergüenza reconocer, incluso a sus amigos más cercanos. Compartieron sus propias historias de hijos que habían aprendido a ver el amor de sus padres como un derecho en lugar de un regalo. Pero fue el comentario de una usuaria llamada Enfermera Clara lo que lo cambió todo. Esta historia me ha roto el corazón, escribió, porque veo las consecuencias médicas del abandono familiar cada día en mi trabajo. Señora Rodríguez, si está leyendo esto, por favor, póngase en contacto conmigo a través del periódico. Tengo algunas ideas sobre cómo podríamos ayudarla a conseguir la operación que necesita. David me llamó el martes por la tarde para darme la información de contacto de Clara. Es enfermera en el hospital, me explicó. Dice que ha visto su situación antes y que podría conocer algunos recursos que podrían ayudar. Llamé a ese número por la noche, sin atreverme a esperar nada concreto, pero agradecida de hablar con alguien que entendía la realidad médica de mi situación.
Clara resultó ser exactamente el tipo de persona que su comentario sugería. Práctica, compasiva y negada a aceptar que la gente deba sufrir por no poder pagar un tratamiento. He estado pensando en su historia desde que la leí, me dijo. Hay una cirujana aquí, la doctora Isabel García. No, no la periodista, otra persona, que hace trabajo pro bono para pacientes en situaciones como la suya. Está especialmente interesada en casos donde el abandono familiar ha creado emergencias médicas. Pro bono. Una cirugía gratuita realizada por una doctora que entendía que la sanidad era un derecho humano, no un lujo para gente con el seguro adecuado o los contactos familiares correctos. ¿Estaría dispuesta a que la contacte en su nombre?, preguntó Clara. No puedo prometer nada, pero creo que querrá escuchar su historia. La esperanza se sentía peligrosa después de tanta decepción, pero me encontré diciendo que sí de todos modos. ¿Qué tenía que perder? Salvo un orgullo que ya había sido completamente demolido. 3 días después, la consulta de la doctora García llamó para programar una cita. La cita fue fijada para el martes siguiente a las 14:00, y me dijeron que trajera todos mis informes médicos y pruebas de imagen anteriores. Pasé el fin de semana en un extraño estado de animación suspendida, con miedo a creer que esto pudiera llevar a alguna parte, pero incapaz de suprimir por completo la posibilidad de que mi historia de abandono pudiera transformarse de algún modo en una historia de rescate inesperado por parte de extraños que se preocupaban más por mi bienestar que mi propio hijo. El lunes por la noche, llamé a la señora Carmen para ponerla al día de todo lo que había ocurrido desde que se publicó el artículo de David. Ana, querida, dijo, con la voz cálida de satisfacción. Te dije que alzar la voz podría abrir puertas que no sabías que existían. A veces, la ayuda que necesitamos viene de los lugares más inesperados. No dejo de pensar que debería llamar a Daniel, admití, para que sepa lo que está pasando. Una parte de mí todavía siente que debería darle la oportunidad de, no sé, de arreglar esto de alguna manera. La señora Carmen guardó silencio un momento antes de responder. Hija, pasaste meses dándole oportunidades para arreglar esto. Le diste oportunidades antes incluso de pedirle ayuda, cuando sufrías en silencio para no ser una carga para él. Le diste oportunidades cuando le explicaste tu situación y le pediste ayuda. Le diste oportunidades cuando creíste sus mentiras sobre errores técnicos y entendiste sus excusas sobre las prioridades familiares. Hizo una pausa, y pude oír la sabiduría de sus más de 70 años en la forma cuidadosa en que eligió sus siguientes palabras. Algunas personas solo aprenden a valorar lo que han perdido después de que se ha ido por completo, y algunas personas no aprenden nunca, pero esa ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad ahora es aceptar la ayuda que te ofrecen personas que ven tu valor, en lugar de mendigar migajas de alguien que ha dejado claro que tu bienestar no es su prioridad. Tenía razón, por supuesto. Daniel había tomado su decisión cuando subió a ese avión a París. Ahora otras personas estaban tomando decisiones diferentes. Ayudar, preocuparse, ver mi situación como digna de atención y asistencia. No le debía advertencias sobre las consecuencias que él mismo había creado con sus decisiones. No le debía oportunidades para aparecer en el último minuto y atribuirse el mérito de resolver problemas que él había causado. Por primera vez en meses, estaba exactamente donde necesitaba estar, avanzando sin mirar atrás, aceptando la ayuda de personas que la ofrecían libremente en lugar de rogar asistencia a alguien que veía mis necesidades como un inconveniente. Mañana, me reuniría con la doctora García y descubriría si unos extraños podían proporcionarme lo que mi propio hijo me había negado. Esta noche, dormiría mejor de lo que lo había hecho desde que comenzó toda esta pesadilla, sabiendo que mi voz había sido escuchada y que mi historia le había importado a gente que nunca había conocido. El fuego silencioso que se había estado gestando dentro de mí durante semanas ahora ardía firme y seguro. Ya no era la mujer que esperaba ser rescatada. Era la mujer que se salvaba a sí misma, con la ayuda de amigos que no sabía que tenía. La consulta de la doctora Isabel García se sentía diferente a los espacios médicos estériles a los que me había acostumbrado en los últimos meses. Las paredes estaban pintadas en tonos tierra cálidos
y obras de arte originales de artistas locales creaban una atmósfera que hablaba de curación más que de simple tratamiento. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo veteado de plata y el tipo de mirada directa que sugería que había visto suficiente sufrimiento como para tener opiniones firmes sobre cómo prevenirlo. Señora Rodríguez, dijo, sentándose frente a mí en su despacho. Clara me contó su historia, y he leído el artículo del periódico. Quiero que sepa que lo que le ha pasado me indigna, no con usted, sino con un sistema que permite que la gente sufra por no poder pagar un tratamiento, y con los familiares que abandonan sus responsabilidades cuando se vuelve un inconveniente. Su franqueza fue refrescante después de meses de un lenguaje médico cuidadoso que ocultaba más de lo que revelaba. Aquí había alguien dispuesto a llamar al comportamiento de Daniel por su nombre, abandono, en lugar de envolverlo en eufemismos sobre dinámicas familiares y situaciones complejas. Después de examinarme las rodillas y revisar las radiografías y resonancias que había traído de la consulta del doctor Serrano, se reclinó en su silla y habló con la claridad que yo había estado anhelando desde que comenzó esta pesadilla. Necesita una prótesis total de rodilla en ambos lados, dijo simplemente. El deterioro es lo suficientemente grave como para que esperar solo complique la operación y dificulte la recuperación. Ya está perdiendo masa muscular por la falta de movilidad, y cuanto más esperemos, más difícil será recuperar la función completa después. Asentí habiendo oído esta misma evaluación del doctor Serrano meses antes. Pero la doctora García no había terminado. Voy a realizar su cirugía, continuó, sin coste alguno para usted. Colaboro con una fundación que cubre los gastos de pacientes que han sido abandonados por sus sistemas de apoyo. La fundación la inició un colega cuya propia madre murió, porque su familia no quiso ayudar a pagar un tratamiento médico necesario. Vemos casos como el suyo más a menudo de lo que la gente cree. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un milagro que tenía miedo de creer. Cirugía gratuita. No caridad que me haría sentir avergonzada y disminuida, sino justicia proporcionada por personas que entendían que la sanidad era un derecho humano básico en lugar de un privilegio para aquellos con un apoyo familiar o un seguro adecuados. La cirugía se programará para el próximo viernes. Continuó la doctora García. Sé que parece rápido, pero he tenido una cancelación, y su caso es lo suficientemente urgente como para no querer esperar a otro hueco. Clara se ha ofrecido voluntaria para coordinar sus cuidados postoperatorios, y tenemos fisioterapeutas que donan su tiempo a los pacientes de la fundación. Intenté hablar, expresar una gratitud que parecía demasiado grande para las palabras, pero la doctora García levantó una mano suavemente. No me dé las gracias todavía, dijo con una leve sonrisa. Espere a después de la cirugía, cuando esté caminando sin dolor. Ahí es cuando ambas sabremos que esto ha valido la pena. La semana entre la consulta y la cirugía pasó en un torbellino de preparación e incredulidad. Rellené el papeleo preoperatorio, organicé que la señora Carmen vigilara mi piso mientras estaba en el hospital, e intenté procesar la realidad de que unos extraños me estaban proporcionando la ayuda que mi propio hijo me había negado. Clara llamaba cada 2 días para ver cómo iban mis preparativos y responder preguntas sobre qué esperar durante la recuperación. Su atención se sentía como un bálsamo en heridas que llevaba meses arrastrando, una prueba de que algunas personas todavía entendían que cuidar de los demás era parte de lo que nos hacía humanos. El miércoles por la noche, 2 días antes de la cirugía, mi teléfono sonó con el número de Daniel. Por un momento, consideré no contestar. ¿Qué podría decir ahora que importara? Pero la curiosidad pudo más que la cautela, y descolgué al cuarto tono. Mamá. Su voz tenía una tensión que nunca le había oído, tensa con algo que podría haber sido ansiedad o rabia. Me he enterado de lo del artículo del periódico. Por supuesto que sí. Sus compañeros de trabajo, sus vecinos, la gente de su círculo social, todos habrían visto la historia sobre el exitoso director de marketing que había abandonado a su madre durante una crisis médica. La imagen cuidadosamente construida que había pasado años creando se había resquebrajado como un huevo, revelando el egoísmo que siempre había estado ahí, pero rara vez a la vista del público. Sí, dije simplemente,
sin ofrecer ninguna explicación ni disculpa. Mamá, ¿cómo has podido hacerme esto? ¿A Sara? ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? La mujer de mi jefe le envió el artículo a Sara esta mañana. Nuestros vecinos están hablando de ello. Has hecho que parezcamos unas personas horribles. La queja era tan perfectamente de Daniel que casi me reí. Incluso ahora, enfrentado a las consecuencias de sus propias decisiones, su principal preocupación era cómo esas consecuencias afectaban a su reputación en lugar de a la mujer que había traicionado. Yo no he hecho que parezcáis nada, dije con calma. Simplemente conté la verdad de lo que pasó. Si eso os hace parecer horribles, quizás deberías examinar tu comportamiento en lugar de criticar mi honestidad. ¿La verdad? Su voz se elevó ligeramente, adquiriendo el tono indignado que usaba de adolescente cuando lo pillaban en una mentira. Contaste una historia completamente parcial. Hiciste que pareciera que te abandoné sin ninguna razón. No mencionaste que ofrecimos alternativas, que intentamos ayudarte a encontrar otras soluciones. Ahí estaba de nuevo. La realidad alternativa donde él había sido servicial y yo irrazonable. La narrativa ficticia que había construido para protegerse de la responsabilidad. ¿Qué alternativas, Daniel? Pregunté en voz baja. ¿Qué otras soluciones? Porque estoy aquí sentada mirando el registro de llamadas de mi teléfono y no veo ninguna llamada tuya ofreciendo ayuda. Estoy mirando mi correo electrónico y no veo ningún mensaje con recursos que investigaras en mi nombre. Lo que veo es un hijo que prometió ayudar y luego canceló el pago para poder llevar a su mujer a París. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que ambos sabíamos, pero solo uno de nosotros estaba dispuesto a reconocer. No entiendes la presión a la que estoy sometido, dijo finalmente. Las expectativas. Sara ha estado luchando con la ansiedad, y su terapeuta dijo que necesitaba un respiro del estrés. A veces tienes que priorizar a tu familia directa. Familia directa. La frase todavía dolía, pero ahora tenía un peso diferente. Me estaba diciendo explícitamente que después de 37 años de ser su madre, me había reclasificado como familia lejana, opcional, alguien cuyas necesidades podían posponerse indefinidamente mientras personas más importantes recibían atención. Lo entiendo perfectamente, le dije. Dejaste claras tus prioridades cuando elegiste el champán en París por encima de la capacidad de tu madre para caminar. Esa fue tu elección, Daniel. Así como contar mi historia fue la mía. Mamá, por favor. Ahora su voz tenía una nota de desesperación que me habría roto el corazón meses antes. ¿No puedes llamar al periódico y decirles que exageraste? ¿Que hubo un malentendido? La gente en el trabajo me está mirando de otra manera. La familia de Sara está haciendo preguntas. Esto lo está arruinando todo. Todo. Su reputación, su matrimonio, su vida cuidadosamente diseñada donde él era el hijo exitoso que había superado sus orígenes humildes para alcanzar la prosperidad y el respeto. Mi dolor nunca había amenazado ninguna de esas cosas, pero mi voz, al parecer, podía destruirlas de la noche a la mañana. No voy a llamar a nadie para retractarme de la verdad, dije con firmeza. Pero te diré otra cosa, ya que has llamado. Me operan el viernes. La cirugía que dijiste que en realidad no necesitaba, que podía esperar indefinidamente mientras te centrabas en tu familia directa. La doctora Isabel García la va a realizar gratis, porque cree que la gente no debería sufrir por el abandono familiar. Otro silencio. Este más largo y pesado que el primero. ¿Cirugía? La voz de Daniel había cambiado de nuevo, volviéndose más débil, insegura. Pero yo pensaba, el médico dijo que había otras opciones. El doctor Serrano dijo que no había otras opciones excepto la cirugía o una silla de ruedas. Corregí. Tú elegiste recordarlo de otra manera porque era más fácil que admitir que habías condenado a tu madre a la invalidez por unas vacaciones. Mamá, yo... empezó a decir algo. Luego se detuvo. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una nota de pánico. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si hay complicaciones? ¿Por qué no me dijiste que esto iba a pasar? ¿Por qué no te lo dije? La pregunta era tan absurda que me dejó sin aliento. Daniel, cancelaste mi cirugía original y te fuiste de vacaciones con el dinero. Has pasado meses minimizando mi enfermedad y sugiriendo vídeos de YouTube como tratamiento.
Acabas de decirme que la ansiedad de tu mujer era más importante que mi emergencia médica. Y ahora me preguntas por qué no te consulté sobre aceptar ayuda de gente que realmente se preocupa por mi bienestar. El sonido de su respiración llenó el silencio entre nosotros, rápida y superficial como la de alguien que procesa información que no encaja en su cuidada visión del mundo. Quiero estar ahí, dijo finalmente. Para la operación. Debería estar ahí. No, dije sin dudarlo. No deberías. Perdiste el derecho a estar presente en mi atención médica cuando decidiste que mi salud no valía tu apoyo económico. Clara y la señora Carmen estarán allí. Personas que se han ganado el privilegio de preocuparse por mí con sus acciones, no con su genética. Mamá, por favor, dijo. Y ahora su voz se quebraba de una manera que podría haberme conmovido antes de aprender la diferencia entre el remordimiento genuino y el miedo a las consecuencias. Soy tu hijo. Debería estar ahí. Déjame arreglar esto. No puedes arreglar esto, Daniel, le dije, sintiendo una certeza tranquila que me sorprendió por su plenitud. No puedes deshacer la elección que tomaste cuando priorizaste tu placer sobre mi dolor. No puedes borrar los meses que me dejaste sufrir mientras vivías en el lujo pagado con el dinero que debería haber comprado mi movilidad. Y no puedes reclamar el derecho a estar presente en mi curación cuando estuviste ausente durante mi crisis. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara entre nosotros antes de continuar. Pero puedes aprender de esto, añadí. Puedes convertirte en el tipo de persona que cumple sus promesas en lugar de romperlas. El tipo de hombre que honra a la mujer que lo crió en lugar de abandonarla cuando necesita ayuda. Ese trabajo empieza por reconocer lo que hiciste mal, no por pedirme que mienta al respecto para proteger tu reputación. La llamada terminó con él colgando sin despedirse, dejándome con un teléfono silencioso y sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. La conversación que tanto había temido, finalmente había tenido lugar, y la había superado sin disculparme por decir la verdad, ni aceptar la responsabilidad de las consecuencias que él había creado con sus propias decisiones. El viernes por la mañana, llegó con un calor fuera de temporada, como si el universo hubiera decidido ofrecer un clima suave para mi día de transformación. Clara me recogió a las 7 de la mañana, su presencia tranquila y reconfortante mientras conducíamos por calles que parecían diferentes de alguna manera, más brillantes, más esperanzadoras, llenas de una posibilidad que había olvidado que existía. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras entrábamos en el aparcamiento del hospital. Agradecida, dije, y lo decía de verdad, por primera vez en meses, genuinamente agradecida. La cirugía duró 4 horas, y me desperté en la sala de recuperación con nuevas prótesis de titanio y la ausencia de un dolor que había olvidado que era posible. La doctora García pasó a verme esa tarde, su rostro mostrando la satisfacción de alguien que había logrado exactamente lo que se había propuesto. ¿Cómo la siente?, preguntó, refiriéndose a mis rodillas. Moví ligeramente las piernas bajo las sábanas, probando el nuevo rango de movimiento que solo mejoraría a medida que avanzara la curación. Como la libertad, le dije, y la vi sonreír con la comprensión de alguien que había dado ese regalo a otros antes. La recuperación no fue nada como la había imaginado durante aquellos meses oscuros en que la cirugía parecía imposible. La fisioterapia fue un reto, sin duda, pero cada sesión traía una mejora medible. Unos pocos grados más de flexión, un poco menos de rigidez, pasos que salían más fáciles y con menos esfuerzo consciente. Más importante aún, la curación no solo estaba ocurriendo en mis rodillas. Clara pasaba a verme cada pocos días durante mi primer mes de recuperación, no porque sus deberes profesionales lo requirieran, sino porque se había implicado de verdad en mi progreso. Me traía sopa de su propia cocina, me ayudaba a practicar los ejercicios que el fisioterapeuta me había prescrito y me escuchaba cuando necesitaba procesar la enormidad de lo que había sucedido, no solo la cirugía, sino la completa transformación de cómo entendía mi propio valor y mi capacidad de acción. ¿Sabes qué es lo que me parece más notable de tu historia?, dijo una tarde mientras estábamos sentadas en mi cocina, el mismo espacio donde había recibido la devastadora noticia de la cirugía cancelada meses antes.
No es que unos extraños te ayudaran cuando tu familia no lo hizo. Es que encontraste el valor para pedir ayuda a extraños después de ser traicionada por alguien en quien confiabas completamente. Tenía razón. La parte más difícil no había sido el dolor físico, ni siquiera la devastación emocional del abandono de Daniel. Había sido aprender a confiar de nuevo, a creer que no todo el mundo vería mis necesidades como inconvenientes o mi vulnerabilidad como una debilidad. El artículo del periódico había seguido generando respuestas mucho después de que yo esperara que el interés público se desvaneciera. David me llamaba regularmente con actualizaciones sobre historias similares que los lectores estaban compartiendo, sobre otras familias donde los hijos adultos habían abandonado a padres ancianos durante crisis médicas. Lo que había comenzado como mi historia personal se había convertido de alguna manera en un catalizador para conversaciones más amplias sobre la responsabilidad familiar y las redes de seguridad social. Has dado permiso a mucha gente para decir verdades que mantenían en secreto, me explicó David durante una de nuestras llamadas de seguimiento. La vergüenza pierde su poder cuando se comparte. Cuando la gente se da cuenta de que no está sola en experiencias que creía que eran únicamente humillantes. 3 meses después de la cirugía, caminaba sin ayuda por primera vez en más de un año. No solo caminar, sino pasear. La señora Carmen y yo habíamos empezado a dar paseos matutinos por el parque del barrio, cubriendo distancias que habrían sido imposibles antes de la intervención de la doctora García. Mi mundo se había expandido desde los confines de mi piso para incluir posibilidades que había descartado como perdidas para siempre. Fue durante uno de estos paseos que la señora Carmen sacó un tema sobre el que habíamos estado dando vueltas durante semanas. «Ana, querida», dijo mientras nos deteníamos a descansar en un banco con vistas al estanque donde los patos se reunían para pedir pan a los visitantes. ¿Has pensado en lo que quieres hacer con el resto de tu vida? Quiero decir, ahora que vuelves a tener movilidad, ahora que has descubierto que tienes una voz que la gente quiere escuchar. La pregunta había estado rondando mi mente desde el día en que salí del hospital por mi propio pie. A los 60 años, con rodillas nuevas y una nueva comprensión de mi propia resiliencia, tenía opciones que nunca antes había considerado. La pequeña pensión de invalidez que había estado recibiendo ya no era necesaria. Podía volver a trabajar si quería, viajar si me sentía aventurera, hacer voluntariado en causas que me importaban. He estado pensando en la fundación de Clara, admití. La doctora García mencionó que necesitan personas que entiendan lo que es ser abandonado por la familia durante una crisis médica. Gente que pueda hablar con los pacientes, ayudarles a navegar los aspectos emocionales de aceptar ayuda de extraños. La idea había estado creciendo en mi mente durante semanas. La posibilidad de transformar mi propia experiencia de abandono en un recurso para otras personas que enfrentaban situaciones similares. Ahora entendía que mi historia no era única, que innumerables personas mayores sufrían en silencio porque les daba demasiada vergüenza admitir que sus hijos les habían fallado cuando más ayuda necesitaban. «Eso suena perfecto para ti», dijo la señora Carmen con la satisfacción de alguien que había visto venir esta revelación mucho antes que yo. Tienes exactamente la combinación de experiencia y sabiduría que la gente en crisis necesita escuchar. 6 meses después de la cirugía, comencé a hacer voluntariado en el centro médico 2 días a la semana. Mi papel era informal, pero crucial. Hablar con pacientes que habían sido abandonados por sus familias, ayudarles a entender que aceptar ayuda de extraños no era caridad, sino justicia. Compartir mi propia historia cuando pudiera proporcionar consuelo o perspectiva. El trabajo era emocionalmente exigente, pero profundamente satisfactorio. Conocí a mujeres que habían estado criando a sus nietos porque sus propios hijos eran adictos o estaban ausentes, solo para ser abandonadas ellas mismas cuando necesitaban atención médica. Hablé con hombres cuyos hijos exitosos vivían en ciudades lejanas y los visitaban una vez al año, dejando a sus padres navegar solos las crisis de salud. Escuché historias de abuso económico, negligencia emocional y la crueldad particular de ser descartado por personas por las que habías sacrificado todo. Pero también fui testigo de transformaciones. Pacientes que habían llegado derrotados y avergonzados se iban con una dignidad y esperanza renovadas.
Personas que habían creído que merecían el abandono aprendieron a ver sus situaciones con claridad, no como fracasos personales, sino como prueba de las faltas morales de otras personas. Fue durante mi 9º mes de voluntariado que Daniel volvió a contactarme. La llamada llegó un martes por la tarde mientras preparaba la cena, moviéndome por mi cocina con la facilidad que las rodillas nuevas y un propósito renovado habían hecho posible. Había esperado algún tipo de acercamiento con el tiempo. Se acercaban las fiestas, y su culpabilidad probablemente había estado creciendo desde nuestra última conversación, cuando se enteró de la cirugía demasiado tarde para reclamar ningún papel en su facilitación. ¿Mamá? Su voz tenía una vacilación que nunca le había oído. La incertidumbre de alguien que había perdido la suposición automática de que sería bienvenido sin importar su comportamiento. Hola, Daniel, dije de forma neutra, continuando con el corte de las verduras para el salteado que estaba preparando, una comida que requería estar de pie y moverse de maneras que habrían sido imposibles antes de la intervención de la doctora García. Yo quería saber de ti, ver cómo estás. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos. 9 meses. Habían pasado 9 meses desde que llamó para quejarse del artículo del periódico y exigir que me retractara de mi relato veraz de su abandono. 9 meses durante los cuales me habían operado. Me había recuperado por completo. Había encontrado un trabajo significativo y había reconstruido mi autoestima sobre unos cimientos que él había intentado destruir. Estoy muy bien, le dije honestamente. La cirugía fue un éxito. Vuelvo a caminar con normalidad. Trabajo como voluntaria en el centro médico. Mi vida está bastante llena. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que él no estaba diciendo. Podía imaginarlo procesando la realidad de que no solo había sobrevivido a su abandono, sino que había prosperado a pesar de él, que la crisis que él había creado se había transformado de alguna manera en una oportunidad que no había estado presente para presenciar. Eso es bueno. Mamá, me alegro de que te sientas mejor. Mejor. Una palabra tan inadecuada para la completa transformación que había experimentado. El viaje de víctima rota a defensora empoderada que había comenzado con su traición y culminado en mi descubrimiento de un propósito más allá de la maternidad. Daniel, dije, dejando el cuchillo y prestándole toda mi atención. ¿Por qué llamas? Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un peso que nunca le había oído. Quizás un remordimiento genuino, aunque era difícil distinguirlo de la autocompasión. He estado pensando mucho en lo que pasó, en la cirugía, el dinero, las decisiones que tomé. Sara y yo hemos tenido algunos problemas, y ella dice algunas cosas sobre la forma en que te traté. Cree que me equivoqué. Sara cree que se equivocó. No su propia conciencia, no su propia brújula moral, sino el juicio de su esposa sobre su comportamiento hacia la mujer que lo crió. Incluso sus intentos de asumir la responsabilidad requerían validación externa en lugar de un reconocimiento interno de su error. ¿Y tú qué piensas, Daniel? Pregunté en voz baja. No lo que piensa Sara. ¿Qué piensas tú de las decisiones que tomaste? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un examen para el que no había estudiado. Un momento de la verdad que requería que examinara su propio comportamiento en lugar de desviar la responsabilidad hacia las circunstancias o las opiniones de otras personas. Creo... Se detuvo y empezó de nuevo. Creo que tenía miedo. De la responsabilidad, del dinero, de lo que ayudarte podría significar para mi propia seguridad. Y me convencí de que tu situación no era tan urgente como lo era, de que había otras opciones, porque era más fácil que admitir que estaba eligiendo mi propia comodidad por encima de tu bienestar. La admisión fue más honesta que cualquier cosa que me hubiera dicho en años. Quizás nunca. Por un momento, sentí un eco del amor que le había tenido durante toda su infancia, cuando su potencial para la bondad parecía ilimitado y su capacidad para la crueldad aún no se había revelado. Pero la honestidad sobre los errores del pasado no borraba sus consecuencias, y la autoconciencia no restauraba automáticamente la confianza rota. Aprecio que me digas eso, dije con cuidado. Pero Daniel,
Entender por qué tomaste decisiones dañinas no deshace el daño. No solo me negaste ayuda económica, me mentiste al respecto. Me hiciste dudar de mi cordura cuando cuestioné lo que pasó y priorizaste tu reputación sobre mi bienestar, cuando la verdad se hizo pública. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé, y lo siento. Lo siento mucho, mamá. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de arreglar las cosas entre nosotros? La pregunta que había temido y esperado a partes iguales. Una parte de mí, la parte que lo había amado incondicionalmente durante 37 años, quería decir que sí de inmediato, perdonar, olvidar y volver a los patrones familiares de nuestra relación. Pero había aprendido demasiado sobre mi propio valor como para conformarme con una reconciliación sin un cambio genuino. Eso depende, dije lentamente, de lo que signifique para ti arreglar las cosas. Si me preguntas si voy a fingir que el abandono nunca ocurrió para que puedas sentirte mejor contigo mismo, la respuesta es no. Si me preguntas si reanudaré nuestra antigua relación en la que acepto cualquier atención que estés dispuesto a dedicarme mientras priorizas las necesidades de otras personas sobre las mías, la respuesta también es no. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos antes de continuar. Pero si me preguntas si estoy dispuesta a construir una nueva relación basada en la honestidad y el respeto mutuo, donde mis necesidades importen tanto como las tuyas y mi voz sea escuchada en lugar de ignorada, esa es una conversación que podríamos tener, con el tiempo, con acciones consistentes en lugar de solo palabras. ¿Cómo sería eso?, preguntó. Y pude oír una curiosidad genuina en lugar de solo el deseo de resolver su culpa lo más rápido posible. Sería que reconocieras públicamente lo que hiciste, en lugar de esperar que yo proteja tu reputación de las consecuencias de tus elecciones. Dije, sería que entendieras que la confianza debe reconstruirse con acciones, no solo con disculpas. Sería que reconocieras que tengo una vida y un propósito más allá de ser tu madre, y que esa relación requiere inversión por ambas partes. Quiero intentarlo, dijo, y algo en su voz sugirió que podría decirlo en serio. Quiero ser el hijo que merecías tener desde el principio. Entonces demuéstralo, dije simplemente, no con grandes gestos o regalos caros, sino con respeto constante y un interés genuino en mi bienestar, con acciones que se correspondan con tus palabras a lo largo del tiempo. Hablamos otros 20 minutos sobre cosas prácticas, su trabajo, mis actividades de voluntariado, la posibilidad de una visita que fuera una visita real en lugar de una obligación que cumplía para gestionar su culpa. Cuando colgamos, no sentí ni triunfo ni decepción, solo la tranquila satisfacción de alguien que había establecido sus límites con claridad y se había negado a comprometer su dignidad por mantener una relación que se había vuelto dañina. Si Daniel cumpliría o no sus promesas, estaba por ver. Esperaba que lo hiciera, por el bien de ambos. But mi felicidad ya no dependía de sus decisiones. Había aprendido a crear mi propio sentido de familia con gente como la señora Carmen y Clara, personas que se habían ganado su lugar en mi vida a través de la amabilidad en lugar de la genética. De pie en mi cocina esa noche, preparando una cena que podía hacer porque unos extraños me habían devuelto la movilidad que mi propio hijo me había negado, sentí algo que no había experimentado en años. Una completa satisfacción con mi propia compañía y mis decisiones. Había sobrevivido al abandono y había descubierto que estar sola no era lo mismo que sentirse sola. Había encontrado mi voz y aprendido que decir la verdad era más poderoso que mantener la paz. Y lo más importante, me había dado cuenta de que el amor dado libremente era hermoso, pero el amor que había que ganarse a través del silencio y la abnegación no era amor en absoluto. La mujer que se había sentado en esta misma cocina 9 meses antes, devastada por la traición y enfrentando un futuro de creciente invalidez, se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más valiosa de lo que nunca había sabido. Alguien que entendía, finalmente, que la relación más importante que necesitaba cultivar era la que tenía consigo misma. Aprendí que a veces las personas que te rompen también te enseñan lo irrompible que eres en realidad. Y a veces
El silencio que una vez se sintió como una derrota, se convierte en la declaración más rotunda que harás jamás.